Conversaciones cruciales padre e hija. Mi nombre es Paulo y estoy junto a Antonella. Estamos contentos de estar en nuestro primer podcast de Conversaciones Cruciales. Bueno, y hay conversaciones que son definitivamente para toda la vida. Hay conversaciones que nos van a acompañar por el resto de nuestra vida y creemos muy necesario poner sobre la mesa esta conversación entre un padre, una hija, entre una madre, un hijo. Es relevante y es importante poner sobre la mesa esta temática que no solamente quizás nos afecta en nuestra nación, sino en el mundo entero, esta desconexión que hay de pronto entre los hijos y los padres. A veces se conversa mucho más, Anto, los hijos conversan más con amigos, conversan más con desconocidos, pero pocas veces se da el tiempo para conversar entre un padre, un hijo, entre una madre, una hija. Así que de eso queremos hablarles a toda la audiencia de este podcast que llamamos Conversaciones Cruciales, ¿no es verdad? Así es. Es un tema controversial, un tema donde es difícil ponerlo delante de la mesa porque vivimos en una sociedad y es una realidad donde hay una desconexión entre un padre y un hijo. Existe este distanciamiento en donde un niño ya casi no reconoce, digamos, el valor que es tener una conversación con un padre. Mira, un ejemplo muy sencillo. ¿Qué hace un estudiante al salir de su colegio, llega a la casa? ¿Qué es lo primero que hace, crees tú? En la mayoría de los casos. La mayoría de los casos llegar, sacar algo de comer del refri o mamá, hiciste almuerzo, se prepara sus cosas y a la pieza. A la pieza, a encerrarse con el famoso aparatito, ya sea videojuegos o redes sociales. Y entre medio aparecen esas conversaciones, aparece esa información que hay en todo el universo de la web. Y de pronto, ¿qué es lo que ocurre ahí? Se entra en un mundo y se entra en una dinámica muchas veces pero muy perjudicial para la vida de un adolescente, de un joven, incluso hasta de un adulto. Y entonces hay una desconexión, terminamos hablando más con desconocidos que con nuestra propia familia, con nuestra propia sangre. Yo te hago una pregunta, aquí, al hueso, en nuestro primer episodio. ¿Te has guardado algo que no se lo has dicho ni a tu mamá ni a tu papá, pero sí se lo has dicho a tu amigo o a tu amiga? Sí, yo creo que todos pasamos por eso. Me estoy enterando, chiquillos. ¿Y? Existe a veces el tema de desconfianza quizás hacia los padres. Por el hecho de a lo mejor sentirnos juzgados o sabemos que también si hacemos algo que no es correcto nos va a llegar un reto y muchas veces no queremos obtener ese reto por lo que preferimos comentárselo a otra persona porque a veces son cosas que quizás nos van a afectar pero necesitamos exponérselo a alguien para básicamente desahogarnos. Desahogarse y también abrir el corazón, a veces probablemente pudiera ser con la persona equivocada. Y tú hablaste de un tema, desconfianza y en algunos casos exceso de confianza con quien no corresponde. Se da mucho, sobre todo en los más jóvenes, en los más adolescentes, esto de contar episodios de tu vida, secretos de tu vida, y de pronto se lo cuentas a, comillas, tu mejor amigo, y ese mejor amigo divulga ese secreto cuando se enoja contigo y queda, pero la embarrada. ¿Qué puedes pensar o qué me puedes decir de eso? ¿Te tocó vivir una experiencia así? O... Sí, lamentablemente sí, con una que era mi mejor amiga. Con tu mejor amiga. O la que yo y creía, le contaste sí. un secreto y ella se fue, como decimos, se fue de tarro. Toda la universidad o básicamente la carrera se enteró, sí. Dios mío. ¿Y cómo te sentiste? Terrible, porque evidentemente uno entra en un nivel de confianza donde tú expones, te pones vulnerable hacia la otra persona. Claro. Y al sentirte vulnerable, si esta persona va y lo expone delante de muchas otras personas que no tienen por qué enterarse, es fuerte. Claro que sí. Es difícil procesarlo. Y eso pasa en la mayoría de los jóvenes, de los niños. Confiamos en quienes no debemos confiar.
como que vivimos en una sociedad donde creemos que todo es de inmediato. Ah, yo lo conocí, nos caímos bien, mi mejor amigo. Y no. Y no es tan así. Ahora, hay algo donde queremos poner sobre la mesa el día de hoy y en este episodio en particular con toda nuestra audiencia de miles de personas. Aprovechamos de decir que compartas si te llama la atención este programa y crees que a alguien le va a hacer sentido, le va a hacer bien. Yo conozco a un papá que anda desconectado con su hijo, o yo conozco un hijo que anda desconectado con su papá. Envíale, compártelo y estoy seguro que nos va a hacer bien a todos como sociedad poder volver a hablar en casa y hablar con la gente correcta. Mira, no escogemos a los padres, pero son nuestros padres. Así que por ahí va la intención de este programa, Conversaciones Cruciales. Mira, estamos un poquito dando la introducción a lo que queremos hablar y aquí ya entramos en la profundidad del capítulo, el primer episodio, porque hace una semana fuimos testigos de una situación muy triste, dramática, y que fue provocándose toda una especie de bola de nieve. Me refiero a lo que pasó acá en Chile, en el norte de Chile, específicamente en la ciudad de Calama, con este estudiante, Anto, de creo 18 años, de cuarto medio, que entra a su colegio armado de arma blanca, ¿no es cierto?, y va en contra de una funcionaria del colegio, específicamente de una inspectora a la cual le quita la vida, y encima de eso deja a 3 estudiantes, si no me equivoco, en graves condiciones físicas. Y más allá de condenar a la persona, ¿no?, más allá de condenar a este joven, yo quisiera ahondar qué ocurrió en casa, qué pasó con la mamá, qué pasó con el papá, cómo se gestó. ¿Tú pudiste informarte un poquito más de lo que ocurrió con este muchacho, con este joven? Bueno, se entiende que este chico lo tenía todo planificado en un periodo de 4 meses. Y ahí es cuando uno se pregunta cómo en 4 meses la madre que vivía con él no se dio cuenta de una actitud, alguna palabra, ciertas acciones o situaciones que se debieron haber vivido dentro de su hogar como para estar alerta. Porque él, digamos, el propósito de este chico era quitar el sufrimiento de la vida adulta a los niños de primero básico. Él no iba en contra de una inspectora, él iba hacia los niños de primero básico. Era básicamente desvivir a los niños para evitar el sufrimiento de lo que vendría siendo la vida adulta. Entonces, ¿qué lleva a este chico a pensar de esa manera? ¿Qué tanto pudo pasar en su vida? ¿Qué tanto sufrimiento debió haber tenido como para pensar que al llegar a la etapa de 18 años es solo sufrimiento? Sí. Mira, y hay algo que a nosotros como padres nos cuesta aceptar, pero es una realidad más real de lo que uno podría imaginarse, y es que muchas veces los padres solemos decir una frase: yo conozco a mi hijo, yo sé que mi hijo es tal, yo sé que mi hijo actúa de determinada manera, y a veces cometemos el error de hasta meter las manos al fuego por nuestros hijos y resulta que después nos damos cuenta, no lo conocíamos. Pues yo me pongo también en el lugar, tengo entendido que este joven, la figura del papá prácticamente no existía, ¿no? Y entonces, imagínate ponerse en el lugar de esa mamá que a lo mejor dice, no, si mi cabro anda bien, si él va al colegio, se saca buenas notas, pasó, no era alguien que podríamos decir era un repitente, ¿no? O sea, 18 años promedio, cuarto medio, está bien, pero de pronto toma esta acción tan violenta de ir, y tú decías que, o leíste por ahí que esto lo estaba escribiendo ya, sí, tenía un libro donde él estaba relatando lo que quería hacer. Había sido un cuaderno donde, Fiscalización encontró y tenía todo escrito, o sea, desde las fechas, una planificación, sí, ¿no? De 4 meses de planificación. ¿Y qué lleva a este chico a realizar esa planificación? Y acá entramos en un mundo de factores, o sea, están los factores internos, que vendría siendo su entorno, su familia, su salud mental, porque eso es súper importante. Claro. Si es que estaba viviendo bullying, depresión o cualquier otra situación. Y acá entramos en un mundo de factores, o sea, ¿qué te lleva a realizar esta acción? Sí. Y yo me pongo en el lugar de esa madre que de pronto dice,
en qué momento yo estaba conviviendo con una persona que se vuelve de un momento a otro en un asesino. Claro. Y ahí es wow, es bastante complejo. Mira, no es un caso aislado. De pronto comenzamos a tener otras situaciones en distintos colegios de nuestro país. También acá al lado, en la Argentina, no recuerdo qué ciudad del sur de Argentina, un estudiante entra a un colegio, en este caso fue con un arma de fuego, una pistola, un revólver, y asesina a otra persona. Hay una problemática de violencia al interior de nuestros colegios y muchos de nuestros adolescentes, jóvenes, niños, experimentando episodios fuertes de violencia. Y una cosa que ocurre es que de pronto ese padre, esa madre dice, imposible que sea mi hijo, no me están hablando de mi hijo, no puede ser, yo lo conozco acá. Y pareciera ser, Anto, que hay una suerte de dualidad, como que los chicos son de una manera en casa y de otra completamente distinta en el colegio o con sus amigos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, muchas veces existen las caretas, o sea, soy de una manera en casa, pero al llegar al colegio, al llegar donde están mis amigos o con quienes me rodeo, soy de otra manera totalmente diferente, a veces por tratar de encajar, genero otra personalidad completamente distinta y yo voy a hablar desde mi perspectiva. A mí también me pasó, nunca así como para entrar en un mundo, digamos, malo, por decir así, pero sí yo generaba otra personalidad para poder encajar con mis compañeros, para poder ser parte de ese entorno, porque, no sé, pues la mayoría o fumaba o tomaba y yo así como que nada. Y claro, al tú no ser de esa manera, al tiro como que te dejan a un lado, o sea, no eres parte de nuestro mundo, como que no puedes estar acá. Ahora, mencionaste el tema de la desconfianza al inicio, que lleva a un hijo, a una hija, a no poder confiar en el papá, en la mamá. Bueno, se supone, digo, el hogar debiese ser el lugar más seguro del planeta para una persona, digo, debiese ser. Sé que tristemente en algunos casos los modelos de papá o mamá no son los más adecuados por un sinfín de factores y un montón de razones, pero ¿qué lleva a que finalmente un hijo, da lo mismo la edad, prefiera confiarle los secretos más valiosos de su vida a un desconocido o aún a un amigo, pero que finalmente no es parte de su círculo más cercano? ¿Qué lo provoca desde tu perspectiva? Creo que la causa principal es la falta de comunicación, que existe esa desconexión, que hay un distanciamiento entre el padre y el hijo porque, o sea, yo lo veo así a nivel general, a nivel global, cómo es la realidad de las familias ahora. Ya casi no hay un compartir en la mesa para almorzar, no hay un compartir de tener conversaciones, a lo mejor ya te voy a buscar al colegio y en ese lapso del transcurso a casa podemos conversar, ay, ¿cómo te fue? Pero se transforma en algo, una monotonía. O sea, siempre te pregunto lo mismo, pero no voy más allá de. Uno es fácil responder, no, estoy bien. Pero no y me quedo con eso. Exactamente. Sí. No Sí. hay una profundización de... ¿Qué otra cosa puede generar la desconfianza? Que a lo mejor por temas del pasado del padre no sepa cómo afrontar, digamos, el saber comprender y escuchar a un hijo. Hay una falta de contención dentro de los hogares, desde los padres hacia los hijos. Sí. Y bueno, ahí vamos a entrar a un tema ya cada vez más profundo, porque me imagino ese papá actúa de determinada manera ni siquiera porque quiera ser así, sino que trae patrones de comportamiento que heredó también de sus antepasados. Me explico. Si estamos frente a un papá, por ejemplo, que es poco cariñoso, poco afectivo, lo más probable te vas a encontrar con que él en su infancia no recibió ese tipo de afecto y por lo tanto no lo puede transmitir, no lo trae incorporado. Si fue un padre que cuando pequeño su propio padre no se comunicaba con él, va a tener la tendencia a repetir ese patrón de comportamiento. Entonces, ¿cómo logramos que exista comunicación cuando hay, por decirlo de alguna manera, una desconexión interna
en determinados padres que nunca aprendieron a desarrollar el arte de la comunicación, mucho menos con sus propios hijos. Ahí yo creo que hay una brecha bien interesante. Y desde nuestra perspectiva, a toda nuestra audiencia, nosotros creemos que hay un factor relevante. Y hay un modelo y hay un diseño que puede hacernos bien a todos como sociedad. Llamamos a ese gran diseño el Creador, Dios. La intervención divina en nuestras vidas puede provocar algo que realmente nos ponga en un orden correcto de las cosas. Mira, Anto, tú conoces a tu abuelo o conocías a tu abuelo. Me refiero a mi padre, que ya precisamente este mes, abril, y aquí es donde comienzan a pasar cosas, va a cumplir apenas un año de dejar este mundo. Y yo quiero abrir mi corazón y mostrarme también vulnerable. Él no fue una persona muy modelo, extraordinario para nosotros como hijos. Somos solo 2 hermanos. Y no sé si para ti lo habrá sido, Antonella, como abuelo, ¿no? Ese silencio me dice algo. Pero, ¿por qué nosotros logramos cambiar el círculo vicioso? ¿Cómo nosotros logramos ahora tratar de transmitir una mejor paternidad? Bueno, el factor Dios. Yo he aprendido algunas cosas que Dios me ha ido enseñando de cómo ser padre, más allá de lo que dice el sistema. Y Dios nos enseña a ser padres, pero también, Anto, nos enseña a ser hijos. ¿Cómo ha sido tu experiencia de que Dios te haya enseñado a ser hija? Ay, qué pregunta más profunda. Creo que al tener a Dios en mi vida, principalmente nos sentimos más amados. Su palabra dice que podrá dejarnos madre, padre y hermano, todo el mundo, pero Él no nos deja. Entonces, cuando yo tengo una identidad y sé quién soy en Cristo, creo que ya ahí tengo como la fortaleza de decir, ok, ya parto con el amor de Dios. No necesito, digamos, quizás el amor de mis padres para poder surgir. Sin embargo, Dios nos enseña a ser más intencionales. Si yo quiero tener más tiempo de calidad con mis padres, no es necesario que venga de parte de ellos, sino que yo también puedo generarlo. Una conversación, decir, ¿sabes qué, papá? Siento que no tengo esta conexión contigo y poder entrar en profundidad, de poder abrir mi corazón, porque para eso está, o sea, somos familia, no estamos hablando de cualquier persona. Sí, correcto. Y mira, hay algo interesante que nosotros tenemos que nuevamente volver, por eso a este programa le quisimos poner este nombre, Conversaciones Cruciales. Y queremos invitar a toda nuestra audiencia, sobre todo padres, hijos, conversen, siéntense, sean intencionales. Mira, hay conversaciones que pueden ser como simples, ¿no? Hola, ¿cómo estáis? Bien, listo, se acabó. Pero a veces uno sabe que debe profundizar la conversación y que debe indagar un poco más. Y ahí van a salir cosas que a veces no nos gustan. Porque de pronto los padres tenemos la tendencia a pensar que siempre tenemos la razón en todo. Y muchas veces no es así. O, en el caso de los hijos, no, es que mi papá no me entiende, se quedó en el pasado, todo lo demás. Pero la verdad es que debemos tratar de entender el punto de vista del otro y en eso ser muy maduros para poder lograr una comunicación efectiva. Yo sé que no es fácil. De repente bastan un par de palabras y queda la escoba, ¿no? ¿En qué te estás acordando, Antonio? ¿Te estás acordando de alguien? ¿No? Pero a veces pasa, uno dice solo una pequeña palabra y ¡wow! Ardió Troya, quedó la escoba. Entonces, pero necesitamos estas conversaciones y tener la capacidad de que como padres también vamos a ser confrontados. A veces pensamos que la estamos haciendo de oro, a veces pensamos conocer a nuestros hijos, pero realmente no nos hemos tomado el tiempo.
Y también tú dijiste algo delante respecto de la rapidez y que todo lo queremos rápido, amistades rápidas y todo lo queremos de calidad, lo queremos todo tan fácil y sencillo. Y la verdad, lo de calidad toma tiempo para establecer diálogos de calidad, para establecer relaciones de confianza. Se requiere una verdadera intención y un deseo real de poder crecer juntos. Pues si yo me paro frente a ti y te digo, Anto, tenemos que hablar de este tema. Y sí, papá, pero yo necesito que sepas esto, necesito decirte esto. ¡Wow! Sí. Bueno, muchas veces resulta ser que nos vamos a sentir incómodos al hablar. Las conversaciones incómodas son las mejores conversaciones que ustedes van a tener. Eso nos va a fortalecer, nos va a enriquecer como relación y están a tiempo de cambiar la historia, de no seguir siendo iguales. No siento que no es tarde para poder tener este cambio padre-hijo, de decir, ¿sabes qué? Papá, mamá, necesito tener una conversación contigo porque no queremos llegar hasta un nivel donde a lo mejor nos transformemos o en un asesino o en un depresivo o terminemos teniendo problemas de salud mental. Sí, y dijiste algo muy valioso y es lo que queremos poner sobre la mesa. Vamos a cerrar el programa del día de hoy con una muy pequeña pero profunda reflexión y no queremos cerrar en negativo. Yo sé que hay mucha gente que habla acerca de una generación que está perdida, de una generación que muy difícilmente la podemos salvar, pero hay esperanza. Y quiero poner este principio de la palabra de Dios en sus corazones. Dice Malaquías capítulo 4, versículo 6. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia el de sus padres. ¿Sabes? Dios tiene el poder de reconciliar las relaciones que están rotas y que están dañadas. Y la palabra de Dios tiene el efecto poderoso de poder volver el corazón del padre. Hay muchos padres que están, no sé cómo decirlo, desencantados, desilusionados de sus hijos. Lo dieron todo, invirtieron, pagaron carreras, hicieron esto, hicieron lo otro. Y aún así, hay un dicho en Chile que no me gusta mucho, pero lo voy a decir. El pago de Chile. Que en fondo, ¿qué significa? Lo diste todo y recibiste algo muy triste a cambio. Padres desilusionados de sus hijos, hijos desilusionados de sus padres. ¿Quién puede reconciliar esas relaciones? Solo Dios. La bendita palabra de Dios puede producir un cambio favorable en tu vida, papá, y en tu vida, hijo. Por eso hoy te invitamos, dale la oportunidad a Dios en tu vida. Haz esa llamada, manda ese WhatsApp. Escribe un mensaje por Facebook, pero por favor, no pases un cumpleaños más sin tu papá, sin tu hijo. No pases un periodo importante de tu vida sin aquellos que son nuestros seres más cercanos y más amados. Hay de parte de Dios esperanza para las familias, para las relaciones que están rotas y principalmente para volver el corazón de los hijos hacia el de los padres y el de los padres hacia el de los hijos. Así que bueno, ese es el mensaje que queremos dejar. No sé, Anto, ¿quieres agregar algo más aquí? Solo decir que están a tiempo de cambiar la historia, que es, yo creo que un tiempo precioso y que Dios va a estar haciendo grandes cosas a nivel nacional. Sabemos que todo lo que está pasando es bajo un propósito, o sea, quizás ahora podemos ver violencia, podemos verlo todo oscuro, pero siempre, siempre, siempre Dios tiene un propósito para cada situación y de esto vamos a sacar un provecho, yo creo que de una unión entre padres e hijos fenomenal. Así que eso. Bueno, ha sido el episodio número 1 de Conversaciones Cruciales, padre e hija, el día de hoy con todos ustedes. Compártelo, difúndelo, coméntalo, haznos saber tus opiniones también en el chat.
estás cordialmente invitado para ser parte de esta amena conversación. Nos vemos en un próximo episodio aquí en Conversaciones Cruciales. Chao. Chao, chao.